Bueno, empezamos con la serie de los casos clínicos del otoño, ya que estamos con el verano terminando, y empezamos por el caso clínico número 1. El caso clínico número 1 es un paciente de 42 años que le han encontrado un aumento de las transaminasas de forma casual. Se trata de un paciente de 42 años en estudio por el servicio de digestivo por hipertransaminasemia, encontrada en análisis de rutina, y que ahora consulta por un cuadro de dolor en fosa ilíaca derecha con fiebre y con diarrea. Se descarta apendicitis y se le recomienda hidratación, observación domiciliaria y se le manda para su casa. A los 2 días vuelve a urgencias porque se encuentra peor y ahora tiene más decaimiento, tiene fiebre, algo de menos dolor, pero el paciente tiene mal estado general, tiene una temperatura de 39,6, tiene un pulso rítmico pero algo débil a 100 latidos por minuto y una tensión arterial de 160. La situación actual, por lo tanto, que el paciente tenía una enteritis o eso parece, aunque en el diagnóstico diferencial podíamos considerar otras cosas como un brote de enfermedad de Crohn, por ejemplo, y ahora el cuadro que tiene es un cuadro claramente séptico. El paciente tiene una fiebre muy considerable, 39,6, y tiene una hipotensión y una taquicardia, por lo tanto sospechamos que se trata de un cuadro séptico. A la vista de estos datos, ¿cuál de las siguientes no harías a continuación al tratarse de una sepsis? La respuesta: pautarle antibióticos empíricos de amplio espectro para tratar una posible sepsis de origen entérico, cefalosporina y aminoglucósidos, esa es correcta. El tomarle previamente, antes de empezar con el tratamiento, muestras para hacer hemocultivos también sería correcta, por supuesto. La fluidoterapia para levantarle la tensión arterial también sería correcto. Y analítica completa y estudio con radiografía de tórax y abdomen. Sospechamos el cuadro donde está, pero tenemos que descartar algún otro foco que pueda haber por ahí. Si se trata, por ejemplo, de un foco pulmonar o algo parecido, tenemos que hacer un estudio completo y ver la situación si no hay ningún acceso abdominal, por ejemplo, también asociado o algo parecido a eso. Y la falsa es tratarle con corticoides. Efectivamente, la 5 es falsa porque los corticoides intravenosos no han demostrado efectividad en el tratamiento de la sepsis ni del shock séptico y por lo tanto no va a ser una de las medidas que vamos a hacer. Bien, una vez pasado esta fase primera, a pesar del tratamiento y la buena respuesta inicial, sube la tensión arterial, baja la fiebre, pero a las 36 horas el paciente empeora. Y empeora, como tenéis ahí descrito en el cuadro clínico, con un trastorno de tipo respiratorio, con disnea, con una saturación muy pobre de hemoglobina con el oxígeno del 84%, y se le encuentra una presión venosa yugular alta que no se había encontrado hasta ese momento. Bien, esa situación en un paciente con sepsis que en 1, 2, 3 días va mal y que se complica con un cuadro pulmonar, pues pueden ser efectivamente varias cosas, pero la principal en la que tenemos que pensar siempre es en un distrés respiratorio del adulto. Me hablan además que tiene una presión venosa yugular elevada. Eso puede ser puede que, porque me dicen que no consta que se lo hubieran explorado antes, puede que la tuviera de antes, o puedes pensar, bueno, pues a lo mejor la complicación que tiene es una complicación bien que lleva una hipertensión pulmonar asociada por la hipoxemia, o bien cualquier otro cuadro en el que no hayamos pensado previamente. Vamos a ver lo que esperaríamos encontrar en este paciente. Y me dicen la respuesta 1, que no responda la saturación del oxígeno con oxigenoterapia con PIP. Esperaría que sí respondiera, porque se trata de un distrés respiratorio y su tratamiento precisamente es la oxigenoterapia con PIP para mantener los alvéolos abiertos e impedir que se colapse. Entonces esa pues no esperaría encontrarla. Tampoco me esperaría un cociente PaO2-FiO2 mayor de 300. Ya sabéis que con las nuevas definiciones del distrés respiratorio se entiende que un cociente PaO2-FiO2 menor de 300 ya sí se corresponde con un distrés, aunque leve, y a partir de 200 es cuando consideramos ya un distrés importante. Antes hablamos de lesión pulmonar aguda, ahora ya no. 300 es la cifra para hablar de que esa oxigenoterapia no está teniendo efecto en la oxigenación, en la saturación arterial o en la presión arterial del oxígeno. Presión capilar pulmonar elevada. Es uno de los criterios que me sirven para diferenciar en un edema pulmonar si se trata de un cuadro de causa cardiogénica o de causa no cardiogénica. Si hay un edema pulmonar y la PCP está alta, sabemos que es un proceso del corazón izquierdo, seguro. Si hay un edema pulmonar y la PCP está baja, sospechamos más bien en un distrés respiratorio por hiperpermeabilidad capilar. Infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax, pues por supuesto que sí, esa es la que esperaríamos encontrar el criterio radiológico del distrés respiratorio. Y reducción de la fracción de eyección ventricular izquierda, en principio no. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que podemos tener, incluso más grande todavía con la PIP,
es una reducción de la precarga para el corazón izquierdo, y esa reducción de la precarga para el corazón izquierdo, en principio, lo que condiciona es un fallo, vamos a decirlo así, diastólico del corazón izquierdo, pero no que haya una disminución de la fracción de eyección. Entra poca sangre, pero el corazón puede contraerse bien. Ahora, otra cosa es que la hipoxemia severa, que la hipoxia a nivel de los miocardiocitos, o que la propia acidosis que se pueda producir con la evolución del cuadro puedan terminar reduciéndome la función sistólica también, pero en principio no lo va a ver. O sea que la cierta era la 4, infiltrado en la radiografía de tórax, como se ve en esta radiografía, en donde describen pues, esos infiltrados bilaterales con una distribución más bien central, alrededor de los hilos propios de un edema pulmonar. El edema pulmonar, ya sabéis que tiene las dos causas, el cardiogénico con PCP alta y el producido por el distrés respiratorio con PCP normal. Bien, los pacientes que presentamos en estos casos clínicos, que son todos ellos ficticios por supuesto, tienen muchas complicaciones que nos sirven para repasar muchas cosas. El paciente consigue superar el episodio de distrés y la sepsis y tras varios días estables es trasladado a planta. Y ahora decimos las cosas que se le han encontrado en la analítica para que nos sirva para reflexionar sobre ello ahora. En los estudios realizados tiene una elevación de la presión venosa yugular con un marcado descenso Y, un marcado descenso diastólico. Una glucemia basal de 160 y una transaminasa alta, la GOT de 300 y la GPT de 380. La ferritina es de 800, elevada también, y en los hemocultivos crece Yersinia enterocolítica, y ahora empieza a cuadrarnos un poco más todo. Al tener Yersinia en el hemocultivo, Yersinia era la causa de la enteritis, y el haber producido una sepsis seguramente sea por algún factor predisponente. La Yersinia consume hierro y eso puede haber hecho que esa sea la causa, el que el paciente tenga una sobrecarga de hierro sea la causa de esa más fácil diseminación. Entonces, ¿sospechamos qué? Pues que el paciente lo que tiene es una hemocromatosis, tiene hiperglucemia, tiene transaminasa alta, tiene algún tipo de miocardiopatía, ahora hablamos sobre eso, y tiene una ferritina alta. ¿Qué miocardiopatía tiene? Pues como la hemocromatosis afecta al miocardio y puede producir una dilatada más frecuentemente, una hipertrófica o una restrictiva, en este caso sospechamos que lo que tiene es una restrictiva porque ese colapso Y es muy característico de procesos en los que la protodiástole, hay una reducción de la presión inicial hasta que choca con el obstáculo, en este caso serían las fibras que están infiltrando el miocardio, y por lo tanto sube la presión bruscamente. Pruebas diagnósticas que se hacen en este paciente, todas son ciertas menos una. Estudio genético del gen HFE, por supuesto, la sustitución cisteína 282 tirosina es la que pensaríamos primero, y la sustitución del aspartico en posición 63 es la menos frecuente, digamos, bueno, la menos frecuente de las habituales, luego puede haber otras muchas. Biopsia hepática, en principio sí podría estar indicada cuando hay aumento de las transaminasas, cuando hay una ferritina mayor de 1000. La microalbuminuria, esa es la que he puesto un poco como pega, pero ¿por qué hacemos microalbuminuria? Pues en el contexto del estudio clínico de un paciente que tiene, además de que tiene una hemocromatosis, tiene también una hiperglucemia, pues para ver cómo está todo y para ver si ha habido repercusión sobre la eliminación de las proteínas. En orina, pues podemos hacer una microalbuminuria, ecocardio por supuesto, y la biopsia cutánea es la que no vamos a hacer. No tiene mucho sentido en este contexto.